Entonces, digamos que comenzó el básquetbol siendo una actividad para la clase acomodada de la ciudad de Buenos Aires. Pero me parece que es buen momento, Flaco, para darle paso a nuestro invitado de hoy, a Emilio Gutiérrez, profesor, entrenador de básquetbol, pero lo que a nosotros nos gusta es su visión, además o fundamentalmente como sociólogo. Así que, Emilio, ¿cómo estás? El gusto de saludarte. Hola, ¿cómo estás? ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Se te escucha bien. Vamos a ir por partes a ver si podemos entender. El deporte es una práctica social. El deporte es una práctica social como comer, bailar, jugar, ¿ok? Y la gente lo hace desde que tiene uso de razón. Nada más que lo hacía con mucho más espacio, con mucha más gente, dedicándole a la religión o al trabajo, los juegos, y etcétera, etcétera, hasta que se fue acortando por la tecnología, por la aceleración tecnológica, se fue acortando los espacios del trabajo y el tiempo de trabajo. Por eso de juegos agrícolas pasamos a juegos de campo, como por ejemplo el rugby o el fútbol, que se hacen para muchísima gente, hasta que terminan acotándose a lo que le da la calle y lo que le da la cuadrícula del barrio, porque el trabajo capitalista cada vez hace que haya menos tiempo y menos espacio. Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿no? Vamos, perfecto. Hay una gran migración del campo a la ciudad, una gran inmigración del campo a la ciudad, entonces, porque la gente se queda sin laburo en el campo al pasar del feudalismo al capitalismo. Cuando las máquinas empiezan a suplantar al hombre y el trabajo del campo empieza a ser suplantado por las máquinas, hay muchísimas más fábricas que se abren y por eso el capital hace fábrica, por eso se llama capitalista. Dejan de ser feudales y se transforman en capital. Entonces, la gente se viene acá y empieza, imagínate vos, supongamos Londres o cualquier lugar donde haya un puerto, donde se pongan fábricas. Entonces van a pasar de ser ciudades pueblerinas a megaciudades. Por lo tanto, hay mucha gente hacinada, que es lo que brinda el capitalismo, digamos. Mucha ganancia. Te veo muy en contra del capitalismo. Bueno, pero esto es lo que científicamente demostró Marx. Yo no estoy inventando nada. Claro. La primera revolución industrial es eso. Claro. Entonces, una de las cosas que empezaron a aparecer fueron las instituciones como la IMCA, donde a través de cobijar a la gente que quedaba tirada en el puerto, porque no podía más de laburar, porque no podía más, entonces le ofrecía un tipo que se llama George Williams, alquiló un evangelista, alquiló como si fuera un silo dentro del puerto y le dio la palabra de Dios y mientras tanto las horas libres, educación y el ocio lo manejaban con juegos y diversión. Entonces, ahí tenés tres cosas que cualquier institución de este tipo por las cuales se llama cemento social. No importa de dónde venís, no importa lo que haces, vení acá y podemos compartir la palabra de Dios, un juego o la educación, te educo también. Esto fue un parche para la situación que estábamos viviendo en ese momento. Un parche que le vino bien. Entonces, imagínate vos que el imperio inglés, eso mismo, al trasladar capitalismo a todo el mundo, está trasladando también el parche a todo el mundo. Entonces, por eso hay parche cultural y religioso, Emilio. Exactamente, cemento social. Claro. Cemento social. Eso, cuando vos hablabas hace un instante del versículo, bueno, yo no soy un especialista, pero efectivamente es un versículo de la Biblia y también hay que respetar eso porque lo hicieron muy bien en todos lados del mundo. Cuando llegaron acá, no llegaron a Buenos Aires primero. Primero pasamos por San Pablo, después por Montevideo, lo que explica el gran básquet uruguayo de todos esos tiempos, y después llegaron a Buenos Aires, que se desperdigó por toda la nación. Lo que estamos viviendo hoy en el mundo no está muy lejos de lo que se vivía en aquel momento en el mundo. Digamos, veníamos de una guerra Inglaterra-Francia, donde ganó Inglaterra, le ganó Napoleón, después veníamos de una... Inglaterra sale a buscar
lugares estratégicos en todo el mundo por el Atlántico, ¿no? Por eso explica lo de las Malvinas, por ejemplo. Y cuando va transmitiendo eso, acordate que se va peleando también en cada lugar con los enemigos. Digamos, Buenos Aires, la Inca puede funcionar como un centro, sospecho, es una hipótesis, en esos tiempos de Primera Guerra, como centro de información para los aliados, pero también Buenos Aires era un centro donde los fascistas y los nazis estaban todo el día a full, digamos. El ejército argentino lo demuestra, ¿no? Todas las páginas que escribió Bayer de los anarquistas y de todo eso, demuestra cómo era el ejército argentino de aquellos momentos. Entonces, era una guerra externa donde digamos, en todo el mundo se libraba. La Inca ofrecía a los jóvenes de aquella época estas tres manifestaciones culturales de las que estamos hablando, ¿no? Religión, educación y recreación. Este es el primer deporte que se empieza a practicar bajo techo y se lo tomaba con la mano. Entonces se le decía mariquita. Se lo relacionaba con la pelota al cesto, que era un deporte creado para mujeres. Por eso se le decía mariquita, ¿no? A ver, sí. Acá lo que hay que significar es que hay dos titanes que son Romero Brest, por un lado, que es el padre de la actividad física, que trae todo el bagaje cultural y quiere de Europa, ¿no? Y lo que quiere hacer es un sistema argentino de educación física, así como está el sistema de la gimnasia sueca, así como están los Juegos Macabeos, así como están diversos sistemas nacionalistas de gimnasia según las medidas antropológicas de cada región. Romero Brest quería hacer algo así parecido. Y vio que las chicas no tenían, digamos, una correcta educación física, y él, además de ser el padre de educación física, porque es el que logra convencer a Pisurno para que la educación física estuviera en los colegios, además trae desde Holanda la idea del Korfball y le hace algunas variaciones para que puedan jugar. Que en principio empezó siendo mixto, hubo de varones y después terminó siendo el juego de las mujeres. Yo sospecho, porque la pelota al cesto no es como el cestobol de hoy, sino que se jugaba en damero, o sea, la que era defensa, la que era medio era medio, la que era ataque, ¿no? Entonces, Zagorski te tiraba un gancho de izquierda, pero no podía bajar a defender, ¿no? Digamos, está claro, ¿no? Entonces, eso me parece que era una de las virtudes por las cuales el cestobol ganó adeptos, y además porque le ganó al básquet el colegio. Muy importante. Hay otro que es inglés, es una mezcla de los dos, ¿viste? Uh-huh. Que se llama netball. Entonces, entre los dos, de ahí Romero Brest saca la idea. Romero Brest, hay que sacarse el sombrero con Romero Brest. Hay que sacarse el sombrero con Romero Brest y después... Bueno, por lo menos le pusieron el nombre a la escuela del CENAR, ¿no? Bueno, el instituto es el de Romero Brest, que estaba ahí donde está el shopping de Alto Palermo, más o menos por ahí, el primero, y después se fue corriendo hacia el lado como River, ¿viste? River también fue buscando esas zonas que eran bañados. Bueno, la cuestión es que cuando vino Dickens cerró todo, porque el que daba deportes en el instituto era Dickens. Entonces ahí cerró todo, porque venía un señor desde la corriente, digamos, deportiva norteamericana, directo desde Filadelfia, y otro que tenía la cabeza de lo que pasaba en Europa. Bueno, educación física y deporte estaban en buenas manos. El problema de la Argentina, ¿cuál es hasta hoy? El problema es que esos dos lenguajes nunca conjugaron juntos. ¿Está claro? O sea, la educación física fue por los colegios y digamos, el básquet fue por los clubes, ¿no? Cuando yo sentía a los mayores de mi viejo hablar, decía, básquet escolar, miren muchachos, ustedes pueden discutir toda la vida, pero si no hacen lo que yo estoy haciendo en Copelo, en Colegio Copelo, ¿no?
Cardenal Vázquez Coppola. Escolar, estamos perdidos porque están trabajando inútilmente. Y tenía razón, porque mirá, a la Argentina le fue muy bien cuando logró que esas dos cosas se conjugaran. Canavesi era profe y entrenador, y Rubén es profe y entrenador. Entonces, cuando lograste que esas dos corrientes se conjugaran, no fue excelente. Entonces, lo que hay que volver es a ese espíritu de los que vos me estás señalando. Digamos, la Inca tiene unos objetivos humanistas, sociales, que no es que no hay que competir, pero se armaban, digamos, los sábados a la tarde se armaban cada rosca que era infernal, ¿entendés? Aparte, imagínate, un partido que lo quieren ver todos, en ese lugar no entra nadie. Entonces, Dickens le dice, esto está bárbaro, lo que ustedes quieren hacer está fenómeno, yo los ayudo, vamos afuera a lograr hacer lo que se necesita, que es una federación. Naismith terminó en la guerra de Texas contra México. Philip Paul Phillips lo mandaron a Galípoli, a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, donde era un lugar de conflicto bravo. Y Dickens se quedó acá hasta el 48, en épocas de peronismo y pre-revolución cubana, digamos. Entonces, y después vino a dar charlas por la DEA, digamos. Tampoco yo voy a estar inventando el agua tibia, digamos. Está todo ahí, ¿no? La Inca tiene también el primer libro que lo hace un señor que se llama Good, el primer libro, digamos, técnico, donde se explica, entre otras cosas, cómo se juega el 21. Pero además Dickens hizo una gran tarea en el deporte argentino con el atletismo, intentó con el béisbol, pero el softball ya estaba instalado por Phillips. Intentó con el fútbol americano, pero ya estaba instalado, el rugby estaba instaladísimo y el fútbol estaba instaladísimo. Y fue el primero que fue como capitán de un equipo olímpico argentino como Argentina, ¿no? A Ámsterdam, a París, en el 24, en el 28. Argentina iba a los torneos y el que estaba cerca, el milico que estaba cerca por ahí, se presentaba a hacer tiro o a hacer, bueno, el que crea el equipo argentino olímpico es Dickens, y los primeros Juegos Latinoamericanos también fue capitán, ¿no? de básquet. Eso que vos contás que en Río de Janeiro se suspendió porque se agarraron a las trompadas o no sé qué, y el árbitro era el entrenador de los brasileños. Bueno, ahí estaba Dickens de capitán. Exactamente. Sí, Pero, el equipo base era Olimpia, ¿eh? Olimpia, claro. Y ya arrancaba Hindú. Él fue preparador físico de Hindú antes de la gira. Él era amigo de Gardel, era el personal que le hacía bajar la panza a Gardel. Un tipo absolutamente completo. Hay que ver los escritos que tiene. Una de las cosas que decía que siempre me quedó es Córdoba, cuna de campeones. Córdoba, cuna de campeones. Mirá. Y después vos sacás la cuenta de cuántos argentinos llegaron a la NBA y cuántos son cordobeses, ¿no? Y fíjate y vas a ver que hay cordobeses que salieron. Sí. El tipo la tenía muy clara y era un adelantado, obviamente, para los sistemas de entrenamiento de esa época. Claro. La Inca sacaba, por ejemplo, en donde Naismith crea el básquet, sí, se arman un montón de instructores que después, una vez terminada su graduación, había que exportarlos. Claro, te mandan a Nueva Zelanda, te mandan a Australia, a donde esté la corona británica a full. Lo mismo hacen los mormones, ¿no? Bueno, fíjate el símbolo y es bien masón. Claro. Phillips. Que coincide con el del dólar. Phillips era... Yo quiero significar esto. La política es la política internacional. Esto es así. Entonces, así como los aliados tienen este tipo de instituciones en épocas donde no hay drones, donde no hay internet, estas instituciones como la Cruz Roja, como la Inca, son muy importantes, ¿eh? O sea, tienen los que enseñaron básquet, los que enseñaron vóley, los que enseñaron campamento. Baden-Powell es un señor que inventó el sistema de campamentos mundial, los Boy Scouts.
el sistema Kroll, para aprender a nadar, los sistemas para aprender a nadar están explicados en la INCA, y la INCA tiene el Nobel de la Paz. O sea, en épocas en que se están cagando a tiro, digamos, de trinchera a trinchera, hay que decir un día, bueno, muchachos, paren porque vamos a levantar los muertos, vamos a sacar, vamos a limpiar un poquito, y después se siguen dando. Bueno, la Cruz Roja, la INCA. O sea, es como estar en la ONU dentro de la guerra del Líbano, ¿no? Una cosa así. Son instituciones importantes para esas épocas, porque acá, te vuelvo a repetir, no eran, digamos, nenes de pecho, los que hacen la primera revolución a un presidente democrático como Irigoyen, no son los de la INCA, son exactamente los de la legión fascista. Entonces, había de todo, digamos, ¿no? Entonces era una guerra de espionaje que no es nada más que para un solo lado. Pero también Dickens también estuvo con Romero Bress en Chile. Claro. ¿Entendés? O sea, y cuando los viajes a Europa también son viajes de ver, de traer ideas, como las traía Sarmiento, o como ¿por qué Rosa se fue a morir a Inglaterra? ¿Entendés? O sea, está todo bien, luchó por la soberanía, la batalla de Don Cativo, está todo bárbaro, pero cuando fue a morir a Inglaterra. Y las Malvinas se regalaron en época de Rosa. Entonces, acá no hay buenos y malos. Hay señores que durante un montón de épocas hicieron lo que pudieron. Y San Martín no fue ayudado para nada de los de Buenos Aires. Cuando quiso volver, no se bajó ni a mear, ¿viste? Cuando volvió al lugar. El barco se volvió a Europa y dijo, no. A Francia, me voy a Francia. Pero claro, lo primero que hay que explicar son cómo llega el deporte, va llegando a la Argentina. Lo primero son los milicos. Los primeros que llevan las cosas son los milicos. Ezequiel Fernández Moore explica perfectamente, en Breve Historia del Deporte Argentino, cómo los ingleses que llegaron acá estuvieron en Luján y ya jugaban al tenis. Entonces, esto viene hace mucho. Entonces, después cuando se desarrolla el tren, los ingleses hacen el fútbol, los obreros y todo lo demás deportes chetos son los dirigentes o los gerentes de los trenes o de las compañías de trenes. Entonces, ¿cómo llegamos al básquet? Porque el básquet es un deporte barato y es un deporte donde la INCA va a ir desarrollándose en todo el país. Fíjate quiénes son los primeros que fundan la Confederación y vas a ver ahí a Córdoba, Bahía Blanca, la Liga del Norte y Buenos Aires era Regata de Avellaneda, que eran los de la FAP, nada más que tenían tantos equipos que dijeron, bueno, ustedes jueguen por Buenos Aires y nosotros seguimos jugando acá. Un carpintero, un herrero y la pelota de fútbol. Sí, la milonga era una cuestión esencial. Entonces era la misma cancha para jugar al papi, para jugar al básquet y para la milonga. Y a lo sumo hacían una pileta para pasarla un poco mejor en verano. Y los carnavales iban y venían. Y después se sacaban muchas chipas. En el mismo barrio había 2 o 3 clubes. No sé, vos lo podrás entender, qué sé yo, no sé, San Andrés 3 de Febrero, Imperio Parque y así. La Cera, che. Bueno, la Cera está ahí con 3 de Febrero. Deportivo Ballester. Deportivo Ballester. Bueno, Emilio, mientras vos decías esto, veíamos dos situaciones carnavales. Esta foto está ratificando lo que vos decís. Uruguay. El deporte nacional, ¿no? El padre del deporte nacional es un estadounidense y el deporte del básquet de la Confederación Argentina es un uruguayo. Claro, entonces, que se llamó Ángel. Claro. Y después vino uno que se llamaba Amador. Y después vino uno que se llamaba Amadeo. Y después vino uno que se llamaba Miguel Ángel. ¿Entendés? Entonces, entre ángeles y amorosos, el básquet nacional fue construyendo su historia. Y espero que tenga muchos años más. Espero, la verdad, a mí me parece que en este instante, y te la dejo para cuando quieras, somos todos alieris de Fabián Borro. Vos recién hablabas de los dirigentes y de que no estaba bien acompañada la liga, pero hay liga. Y si hay, y vamos a discutir, y yo los escucho a ustedes todos los días, los domingos a la tarde, y comparto muchas de las críticas, pero también sé, digamos, cuánto hace Fabián para que haya básquet.
y yo le debo a Fabián la creación, pero no yo como Emilio Gutiérrez, porque ahora soy director, sino la creación como profesor de una oficina de básquet escolar que creo que tardó 90 años y, quieran o no, se hizo ahora. Y me parece que eso hay que reconocerlo tanto como cuando se le reconocen o cuando se lo critica. Me parece que esta es una época que hay que acordar, que hay que tener el culo de fierro y sentarse a negociar. No hay que cancelar a nadie, no hay que, digamos, hay que hablar, y hay que hablar mucho. ¿Qué vamos a hacer con los chicos después de la pandemia? ¿Cómo vamos a seguir? ¿Cómo vamos a seguir? ¿No? Es muy importante todo esto. Y me parece que la pandemia es una calamidad, pero que hay que gastar el tiempo en ver cómo hacemos para seguir después. Así que yo les agradezco la invitación. Estoy dispuesto a que si el Gallego hace un programa de 10 horas, me llaman, yo voy a estar. Lo único que no bancaría mucho son las críticas del Morumbí o el Maracaná, de esos cafés memorables donde iba el profesor Marín con toda su banda. De ahí para abajo me banco lo que sea. Y los 100 hay que felicitar a todos los que están siendo activistas en este instante, todos los dirigentes de clubes de barrio que se la están recontrabancando, todos los entrenadores que se quedaron sin trabajo y siguen haciendo lo imposible. Bueno, para todos ellos vaya mi reconocimiento, mi memoria, y creo que tenemos los mejores profes del mundo, los mejores profes de patio, y esto lo vamos a dar vuelta en cuanto le podamos ganar al bicho, ¿no? Así es, nos vemos, tal vez seguimos con este tema, ¿eh? Chau Emilio, chau Ale, chau. Muchas gracias. Gracias por... Chau.